Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 12. Y este varón dijo así: si fuere Dios conmigo. Génesis 28, versículo 12, dice así: y soñó. Y este fue Jacob. ¿Se acuerdan que los que les dije la vez pasada? Que Jacob, cuando estaba aquí parado en este paraje o en esta tierra, cuando él soñó, acostado en esa tierra, con una piedra de almohada, no tenía más nada que eso. Jacob había salido como Adán y Eva. Podría decir, como se dice el refrán o el dicho popular, con una mano atrás y otra adelante. No tenían nada. Lo único que tenía Jacob era una redoma de aceite, una vasijita de aceite, que la usó para sellar, para ungir esa palabra que el Señor le dio en el sueño. Ofrendó sobre la roca, y la roca es Cristo. Ofrendó sobre la palabra. Tomó esa palabra. Pero cuando de pronto él llegó a este momento de su vida, no tenía nada. Lo único que tenía, bueno, te lo vuelvo a decir, era el aceite, pero tengo algo más para decirte. Tenía la bendición de su padre. Su padre le había soltado una bendición. ¿Y qué bendición? Lo bendijo con unas palabras tremendas. ¡Qué bendición! Cuando de pronto, hoy, y te hablaba de lo que te hablaba antes del mensaje, y te decía que hoy la iglesia también está como conociendo muchas cosas, pero minimizando, dándoles poca importancia a lo que la Biblia dice que debemos darle importancia. Todo el mundo, todo Israel, todos los patriarcas, todos buscaban la bendición. Hasta José fue a buscar la bendición de su padre después, que fue Jacob, Israel, que el Señor le cambió el nombre. Y alguno podría decir: ¿José necesitaba la bendición? En el tema económico no. Pero José era alguien que respetaba la unción y la bendición. Y la fue a buscar. Fue ahí donde su abuelo puso sus manos sobre Efraín y Manasés y cambió las manos. Y José también fue ahí al momento de recibir la bendición. Y te decía que peleaban por la bendición, buscaban la bendición, hacían lo que fuera necesario por la bendición. Pero la iglesia de hoy en día le está restando la bendición, está restando importancia a lo que la Biblia dice que es importante, buscando la riqueza antes que la bendición. Y te decía la vez pasada, la bendición viene primero, no las riquezas. Jacob no tenía riquezas, no era rico cuando había recibido la bendición de su padre, no tenía nada. Cuando llegó al capítulo 28, a esta área de su vida o esta etapa de su vida, tampoco tenía nada. O sea que podría decir, salió como indigente. Pero ¿qué hizo Jacob? No solamente le dio tanta importancia, porque Jacob hoy te quiero decir algo más. Muchos le dan con todo a Jacob: el engañador, el estafador, el suplantador. Y es verdad. El error de Jacob no fue haber obtenido o comprado la primogenitura de su hermano. Esaú se la vendió. Se podía hacer eso. El hermano mayor podía venderle la primogenitura del hermano menor. Me están diciendo, era ley. Se podía hacer en aquellos tiempos.
Lo que Jacob hizo es mentir y engañar a su padre. Ese fue el error de Jacob. Pero de pronto, él recibió la bendición cuando su padre lo bendijo. Y vuelvo a decir, recibió la bendición cuando su padre lo bendijo. Y a ese mensaje yo lo llamé la bendición del padre apostólico. Porque puede ser que algún padre haya maldecido a sus hijos. Pero estoy hablando de la bendición del padre apostólico. El padre apostólico suelta bendición, palabras de bendición sobre sus hijos. ¿Me están oyendo? Y algo pasó. Algo pasó. En Génesis 28:12 dice, no solamente pasó estando bajo esa unción, dice, soñó Jacob y vio esto. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Dios estaba en lo alto de esa escalera y cual dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Y no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. El versículo 20 dice, y hizo Jacob voto con Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, la Biblia dice claramente, y vestido para vestir, si volviera en paz a la casa de mi padre, porque se fue mal, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya sé que muchos van a estar como el hermano Pala, que dice, esta palabra era para fulano y no vino. Otros estarán como el hermano Rastrillo, esta palabra es para mí. O sea, diga junto conmigo, esta palabra es para mí. De todo, dijo de todo. No de una parte, no de lo que se me ocurre, hijo, de todo. Porque ¿quién te da todo lo que tienes? ¿Quién tocó a alguien que te done algo o que te ofrende algo? Todo. Si dice de todo, es de todo. Ah, no, solamente una parte. En la Biblia no dice, dice claramente, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y en ese caso, y en este caso, y en este momento, este Jacob estaba espiritual. Estaba bajo la unción. Pero Jacob tenía anhelo por el respaldo de Dios, fe en la protección de Dios, confianza en la provisión de Dios. También tenía fe para volver en paz a la casa de su padre. Como dice el versículo 21, si volviera en paz, en shalom sería. Dentro de esa palabra shalom, usted sabe que significa felicidad, prosperidad, sanidad, completo. Y Jacob estaba incompleto y Jacob anhelaba ser completo. Si volviere completo a la casa de mi padre, no peor, sino mejor, dice el Señor será mi Dios. Jacob se consagró a Dios, tenía amor por la casa de Dios. Dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Peniel.
También honraba y ya le prometió antes de tener un solo peso, le prometió o un solo dólar o un solo, no todavía dólar en ese tiempo, o un solo dracma o lo que sea, o oro, o vacas, o riqueza, antes de tener algo. Jacob le hizo un voto a Dios. Una vez un varón de Dios decía, hay gente que no tiene ni fe ni para hacer un voto a Dios. Porque algunos dicen, bueno, vamos a hacer un voto. Algunos saben que no tengo. Pero de pronto Jacob no tenía nada, pero tenía la fe. E hizo un voto con Dios. Tuvo fe para que Dios le provea. Lo mismo que Abraham. Tuvo tanta fe Abraham que Dios lo iba a bendecir, que Dios le iba a proveer. Y que su hijo no iba a morir. Y si moría, Dios tenía el poder. Esa era la convicción y la confianza de Abraham. Dios tenía el poder de resucitarlo a su hijo de entre los muertos. Pero la cuestión es, como decía ese predicador, algunos no tienen fe ni para hacer una promesa. ¿Por qué? Jacob hizo un voto. ¿Qué es lo que tanto necesitas? ¿Por qué no haces un voto? No aprendes de Jacob. ¿Por qué no le dices? Pero la cuestión es, cuando lo tengas, cumple. Porque Dios no lo va a tomar muy bien si no lo haces. ¿Me están oyendo? Y a veces, como algo que de pronto nos está tirando hacia atrás. A veces son esas cosas que de pronto prometimos y no cumplimos. Si algo no te deja avanzar, si algo no avanzas como quisieras, es porque a veces se ha hecho cosas que dijiste que ibas a hacer, prometiste que ibas a hacer y no lo cumpliste. Por ejemplo, cuando el Señor salva a alguien de la muerte y cuando se está muriendo, ¡ay, Señor, te voy a servir! Voy a estar en tu casa, voy a hacerle esto, voy a hacer esto, voy a bendecirte, voy a servirte con todo lo que me des. Pero se olvidan. Y Jacob no se olvidó. Tuvo errores. Tuvo muchos errores. Como todos lo tenemos. Pero si había una virtud en Jacob, es que no se olvidó del pacto. No se olvidó del acuerdo. No se olvidó de la alianza con Dios. Ni tampoco se olvidó quien lo prosperó. Porque si hay algo que tenía Jacob en claro era, mi Dios me prosperó. Por eso muchas veces estamos tan sumergidos en tantos problemas, ocupaciones diarias, responsabilidades, que a veces relegamos a Dios o dejamos a Dios en un segundo lugar. Nos apartamos de Él, lo dejamos de lado y lo dejamos en un segundo plano. Tal como hizo Marta cuando estaba Jesús en su casa. Pero María no. Para María sabía que ese momento era único. Pero Marta tenía muchas hornallas prendidas. Estaba muy ocupada. Tenía mucha tarea. Tenía mucho trabajo. Estaba pero muy ocupada, muy estresada con todo lo que tenía que hacer. Todo lo que era la casa. Y todo lo que era la comida y la preparación de la comida. Y le dijo, Señor, no tienes cuidado, dile a mi hermana. ¿Por qué no se lo dijo a ella misma? Pero quería usarlo al Señor para que se lo dijera a Él. Así muchas veces estamos sumergidos en tantos problemas, responsabilidades, ocupaciones, que a veces dejamos que el Señor sea nuestra prioridad. ¿Me están oyendo? En la Biblia vemos ejemplo. El pueblo de Dios se olvidó, Israel se olvidó, pese, y a esto hoy también, pese a las advertencias del Señor. Pese al que mismo Dios les advirtió, ellos se olvidaron. No te vas a olvidar tú, no me voy a olvidar yo. Si pese a todas las advertencias que el mismo Dios le dio en persona, se olvidaron. Deuteronomio 6
verso 10 y 12, dice claramente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casa llena de todo bien que tú no llenaste, cisterna o pozos cavados que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas, te sacies, y comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Algo me mostró el Señor y por eso nació este mensaje allí, sobre alguien al que el Señor bendeciría de una forma muy especial. Pero la pregunta es, y fue la pregunta que el Señor me dice: ¿se olvidará de mí cuando le dé tanta bendición? Cuando prospere, ¿se olvidará de mí? Y eso me entristeció. Otra versión bíblica dice: el Señor tu Dios pronto te establecerá, dice pronto, en la tierra que juró darte, cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, en la tierra con ciudades grandes y próspera que tú no edificaste. Encontrarás casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que tú no cavaste. Comerás de viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido de esa tierra hasta que te sacies, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Jacob tenía muchos defectos y errores, como te lo dije. Pero si hay algo que no tenía, era una virtud que tenía, era que él la tenía clara, porque él se lo dijo. Él dijo: el Dios, mi Dios, me ha prosperado. Sin él no hubiese sido prosperado. Y pese a que Dios constantemente le instó a Israel a no apartarse de él y de enseñar a sus hijos las maravillas que él había realizado, Deuteronomio 4, verso 9 dice: pero ten cuidado, asegúrate que nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día en que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí o en la presencia del Señor, donde Él dijo: convoca al pueblo para que se presente delante de mí y yo mismo los instruiré. Ellos aprenderán a temerme durante toda su vida y enseñarán a sus hijos para que también teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras que la llama de fuego elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y oscuras, en una densa oscuridad. Y entonces el Señor le habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo escucharon una voz. Deuteronomio 4:23 dice: asegúrate de no romper el pacto o el voto que el Señor tu Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, de ninguna forma, porque el Señor tu Dios lo ha prohibido. Deuteronomio 6, versículo 12. ¿Ya lo notó? 6, versículo 12. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud. Deuteronomio 8:14 dice: no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud. A veces se olvidaban y se olvidaron, o en este tiempo también se pueden olvidar quién los rescató del mundo, quien los estableció en un tiempo que tal vez, como dice el Señor, será un trampolín o bisagra para otro tiempo mejor. Pero muchas veces el olvidarse del Señor
es cuando uno se vuelve orgulloso y piensa que de pronto, como una de las cosas que Jacob tenía clara era que de pronto no se olvidó que fue por la bendición que recibió. No se olvidó que todo lo que comenzó a tener y tuvo, y al regreso le dio una gran ofrenda a su hermano. Porque de pronto una de las cosas, Jacob volvió en paz y volvió en prosperidad y volvió en bendición. Y antes de encontrarse con su hermano Esaú al regreso, Jacob le envió una gran ofrenda a su hermano. ¿Me están oyendo? Para reconciliarse con su hermano. Pese a que Esaú se había enojado y le tenía bronca o odio, rencor durante 20 años y de pronto no había nada justificado para que tenga ese rencor, porque él había vendido la primogenitura. Fue su responsabilidad, fue su consecuencia de su error. ¿Me están oyendo? Pero Jacob no se olvidó. Jacob dijo, le prometió al Señor si volviera en paz a la casa de mi padre. Y antes de cruzar ese río, antes de cruzarlo, él mandó una gran ofrenda a su hermano en animales, pero muchísimas, dice la Biblia, para reconciliarse con su hermano. Y efectivamente el Dios de Israel lo hizo volver en paz, lo hizo volver en shalom, lo hizo volver en prosperidad. ¿Me están oyendo? Si Jacob no hubiera tenido esa mentalidad de reconciliarse con su hermano, si de pronto alguien que piensa que el rencor va a hacer que prospere, te equivocás. Esaú no prosperó. Esaú prosperó más después que se reconcilió con su hermano. ¿Me están oyendo? Jacob sabía que de pronto si no cambiaba su mentalidad en esa noche que peleó con el ángel, y el ángel le cambió su nombre. Si Jacob no cambiaba allí, si él no quería cambiar su vieja mentalidad, hubiera perdido todo lo que recibió. Pero de pronto, él quiso volver en paz a la casa de su padre. ¿Me están oyendo? Y había alguien que estaba enojado con él. Y Jacob no se puso a pensar, no, pero si él me tiene que pedir perdón. Si él se la dio de vivo pensando que papá iba a morir mucho tiempo más adelante y que si de pronto me podía vender la primogenitura se la dio de vivo Esaú y le salió mal. Porque la única forma de ser efectiva, esa transacción que hicieron, era cuando el padre le daba la bendición. Y algo pasó. Le salió mal hacerse el vivo a Esaú. No era justificado su bronca, ni su enojo, ni su rencor. Pero su rencor lo dejó del otro lado del río durante 20 años. Guarda que el rencor no te deje del otro lado del río de Dios durante 20 años. Porque si hay algo que yo te dije, un sincericidio, hace mucho tiempo lo dije. Si hay algo que el Señor a mí me dijo, es que lo que uno decía como justificativo, heridas y todo lo demás, y que son los demás que tienen que pedir perdón, de los que uno se sentía que debían pedirnos perdón. El Señor me dijo, era rencor. Y el rencor, el resentimiento, lo único que hace es dejarte del otro lado del río. ¿Cuánto tiempo llevas con ese rencor? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Y eres quien tienes que pedir perdón, pero muchas veces el otro es el que te pide perdón a ti. Pero quiero decirte algo, si no arreglas las cosas, como la Biblia dice, lo único que va a hacer el rencor y el resentimiento es detenerte en el tiempo y dejarte del otro lado del río. ¿Por qué es necesario estar en paz? Porque si no sabes lo que dice la Biblia, ese era el
Eso fue el voto de Jacob, si volviera en paz. Si no sabe lo que dice la Biblia, Salomón prosperó en tiempo de paz, no de guerra. En tiempo de guerra nadie prospera. En tiempo de paz, sí. Míralo, Salomón. Y Dios lo hizo estar en paz con todos sus vecinos. Todas las tribus vecinas, pueblos vecinos, Salomón estaba en paz. Y fue ahí donde lo prosperó el Señor. ¿Quiere prosperidad? Tal vez tengas que estar en paz. Y tal vez no estás en paz. En tu interior no estás en paz. Si volviera en paz. Ese fue el voto de Jacob. De todo lo que me diera apartaré para ti. Si volviera en paz a la casa de mi padre. ¿Me están oyendo? Tal vez tengas que hacer algo en esta noche. Perdonar. Pedir perdón. O perdonarte a ti. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. En esta noche. ¿Por qué no invitas como Jacob al Señor ir en tu viaje? ¿Por qué no invita al Señor? Dice, si me acompañas, Señor, si vienes conmigo. ¿Por qué no te miras en el espejo de la historia de Israel? Porque Israel es nuestro espejo. La pregunta es, ¿estás olvidando a Dios en tu vida diaria? ¿Él queda para un segundo lugar? ¿Estás muy ocupado y ocupada en tantas cosas que no tienes un tiempo para estar con Él? ¿Qué estás priorizando últimamente? ¿Otras cosas por encima de tu relación con Dios? ¿Por qué no haces esta oración conmigo en esta noche? Di junto conmigo, Padre eterno, vengo delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados, por olvidarte, Señor. Límpianos, corrige nuestros corazones para que tú seas el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar tus maravillas y a vivir en obediencia de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. Sí sé una cosa. Hay palabras muy claves y claras que el Señor te ha dicho hoy, te ha profetizado hoy a través de esta palabra, a través de este mensaje. ¿Por qué no haces algo en esta noche? Y deja que el Espíritu Santo, porque si no sabes algo, el Espíritu Santo es espíritu de paz. Él es también, cuando tiene que pelear, pelea, justificados. Pero Él está en paz, te llena de paz. ¿No tienes paz? ¿Por qué no le pides al Señor que te llene de paz? Cuando entiendas esto, sabrás que de pronto, ¿por qué no bendices a aquellas personas que te hicieron mal? Porque no tiene que ser del pueblo de Israel o del pueblo del Señor o la iglesia nada más, a quien tú tengas que pedirles perdón. O mejor dicho, o perdonar. Tal vez hay incrédulos que te hicieron mal. ¿Y por qué no los bendices? ¿Por qué no en esta noche no los perdonas? Tal vez el orgullo te haga pensar, ¿para qué yo pedir perdón? Y que a veces ni perdón te sale. Tal vez el orgullo te haga pensar que de pronto, si es un incrédulo, si es un carnal, ¿por qué yo tengo que pedirle, tengo que perdonarlo? Y no estoy hablando de que se lo tengas que decir, estoy hablando que lo perdones delante del Señor. Estoy hablando que lo bendigas delante del Señor. Estoy hablando en tu oración.
Pero el orgullo no te permite. El orgullo te dejará del otro lado del río, como lo dejó a Esaú. Y yo te estoy profetizando en esta noche. Si quieres cruzar el río de Dios, si quieres cruzar de este lado del río, entonces permítele al Señor que limpie tu corazón, que te limpie de todo rencor, de todo dolor, de toda falta de paz. ¿Cómo puede estar en los 10 mandamientos? El Señor dice bien claro que los primeros 4 mandamientos se refiere a la relación con Él. Pero los últimos 6 mandamientos se refiere a la relación con tu prójimo. Pero eso no lo recuerdas, ¿verdad? Pero quieres prosperidad. Quieres bendición. Pero no sabes de qué espíritu sois. Como dijo el Señor, le dijo a los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a destruir las almas, dijo el Señor. He venido a salvarlas en su primera visita, en su primera venida. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como Él te está buscando para que tengas esa relación con Él que te olvidaste. Que tengas esa relación de paz con Él que es tan necesario para prosperar. ¿O acaso no lo sabes? ¿Cuántos años tienes en Cristo, cristiano? ¿Cuántos años tienes en Cristo y te has olvidado que a paz el Señor nos llamó? Que el apóstol Pablo dijo bien claro, en cuanto dependa de vosotros, estéis en paz, estén en paz unos con los otros. Eso quiere decir después de haber hecho lo necesario, todo lo necesario para estar en paz, y el otro no quiere estar en paz. Entonces es la única excepción que el Señor te puede excluir de ello, de responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿has hecho todo lo necesario? ¿Realmente hiciste todo lo necesario para estar en paz? Con Dios y con tu hermano. ¿Quieres prosperidad? El precio es la paz. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Deja que el Espíritu del Señor en esta noche haga su obra en ti. Es el único que puede darte convicción a través de su palabra. A paz nos llamó el Señor. Y podría hablar mucho de eso. Cristo Jesús, dice, será llamado, dijo Isaías, príncipe de paz. Entró a Jerusalén montado en un burro, porque los reyes entraban montados en un burro para demostrarles y enseñarles y decirles, darles su mensaje, que en paz venía. Pero todos ellos que conocían las Escrituras no lo conocieron. Tú conoces, pero no conoces el tiempo que vives. Tú conoces, pero no conoces que en paz es necesario estar para ser prosperado. ¿Eso te olvidaste? Jacob no se olvidó. Jacob no se olvidó. Y por eso regresó en paz. Por eso regresó próspero. Por eso regresó en riquezas. Completo. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Te invito a venir acá adelante. Vamos a orar. Mientras adoramos al Señor, esta es la noche que el Señor preparó para ti.